Vamos a ver para este tercer corte lo que es Bernoulli y lo que es energía. Son dos ecuaciones que se parecen muchísimo, por lo tanto, pues decidí dejarlas para este corte y no incluir la parte de termodinámica. Faltaba una parte de termodinámica que evaluar, pero me parece que con estos dos puntos que se parecen bastante es más que suficiente para terminar la materia, ¿no? Estas ecuaciones de Bernoulli y energía se refieren a lo siguiente. Nosotros en los sistemas de tuberías tenemos lo que son caídas de presiones, tenemos lo que son pérdidas, podemos instalarles bombas, tenemos manómetros, es decir, hay una cantidad de accesorios o compuestos por los cuales un fluido puede trasladarse a través de una tubería. Entonces, hay dos formas de evaluarla. Una, si no consideramos lo que son las pérdidas de la tubería, ni consideramos lo que tiene que ver con bombas y turbinas, y la otra cuando estamos considerando toda esa cantidad de accesorios. Cuando no los estemos considerando, entonces nosotros vamos a trabajar con la ecuación de Bernoulli. Como ahí dice, Bernoulli es una relación aproximada entre la presión, la velocidad y la elevación, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer cuando apliquemos Bernoulli. Nosotros necesitamos aplicar Bernoulli exactamente en función de dos puntos. Es lo más natural o lo más lógico hacerlo. Porque de por sí dice que ello es igual a una constante. La ecuación completa es igual a una constante. El asunto es cuánto vale esa constante. Entonces, para poderla evaluar y hacerla más práctica, simplemente vamos a aplicar la ecuación en función de dos puntos. Esos puntos es el dolor de cabeza de los estudiantes, porque ¿dónde me voy a parar exactamente para yo evaluar la ecuación? Hay ejercicios en los que tranquilamente hay una zona donde pueden aplicar solo Bernoulli y hay otra zona donde pueden aplicar energía. Entonces tienen que tener cuidado la parte de la teoría. Entonces, lo más recomendable que ustedes se paren para poder aplicar las ecuaciones es en aquellos puntos donde ustedes conozcan o le pidan la presión, porque ese es el dolor de cabeza. ¿Cuánto vale la presión en cada uno de los puntos que yo estoy seleccionando? Mi recomendación es que por favor traten de pararse en aquellos puntos donde ustedes conozcan o le pidan la presión. ¿Por qué? Porque si ven los otros componentes de la ecuación de Bernoulli, hay un componente que está relacionado con la energía cinética, tienen velocidad, y hay un componente que está relacionada con la energía potencial, tienen una elevación. Para la energía potencial, o mejor dicho, para las elevaciones, ese valor depende de un nivel de referencia. Ese nivel de referencia, ustedes son los que lo colocan en los ejercicios. Se les puede dar diferentes alturas, pero ustedes son los que deciden en qué nivel de referencia o en qué punto pararse para poder saber cuánto vale este valor. Ahora, no siempre estos valores son conocidos, pero si aplican la teoría es muy sencilla. Dice que de donde va el nivel de referencia que ustedes van a colocar, desde el nivel de referencia hasta donde está el punto a evaluar, a eso es lo que van a llamar Z. Puede ser que esas Z se conozcan o pueden ser que no. Pero si no se conocen, seguro que a medida que van trabajando el ejercicio, de alguna forma o se cancela o pueden conocer ese valor. Entonces las Z dependen de un nivel de referencia y no tienen dolor de cabeza. Lo que respecta a las velocidades, tampoco tienen dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque ustedes tienen dos formas de evaluar esas velocidades. Una es a través de la ecuación de caudal. Cuando dimos la parte de teoría en el primer corte, exactamente cuando se hablaron de sistemas cerrados y de sistemas abiertos, yo ahí exactamente les coloqué cuál era la ecuación de caudal. Entonces, si usted conoce el caudal, no puede tranquilamente puede calcular la velocidad, porque el área está en función de un diámetro y los diámetros siempre se les van a facilitar. Entonces, las áreas siempre van a ser conocidas. Si aparte de eso también se le da el valor del caudal, ustedes las velocidades las conocen. Si no se les da el valor del caudal, la forma de calcular las velocidades sería aplicando la ecuación de continuidad. Caudal que entra es igual al caudal que sale. Entonces, para calcular las velocidades, tampoco tienen por qué tener problemas porque o la calculan utilizando la ecuación de caudal o la calculan utilizando la ecuación de continuidad.
Pero para las presiones, esas sí tienen problemas porque no tenemos ecuaciones. De repente, una forma de calcular la presión es, si por lo menos el ejercicio se les da un manómetro. Si se les da un manómetro, ay, chévere, listo, conozco la presión en un punto, pero la presión en el otro punto, ¿cómo hago? Entonces, por eso les digo, mi recomendación es que traten de pararse o traten de evaluar la ecuación, ya sea energía o Bernoulli, en los puntos donde ustedes conozcan o le pidan la presión. Ahora, para aplicar Bernoulli y energía, también tiene sus consideraciones. La primera que tienen que tener cuidado es que esas ecuaciones se deben de aplicar en la dirección que va el fluido. Hay ejercicios en donde sí se le indica la dirección, hay otros que no, porque es más que obvio el sentido que lleva el fluido. Por ejemplo, ¿para qué uno instala una bomba en un sistema de tubería? Precisamente para poder aumentarle la presión al fluido. Entonces, si tú tienes un sistema de tuberías una bomba, significa que la presión a la entrada de la bomba tiene que ser menor que a la salida. Entonces, te está diciendo la dirección por donde va el fluido, que lleva el fluido. Ahora, si tú tienes en tu sistema una turbina, la turbina lo que hace es que te disminuye la presión del fluido. Entonces, a eso me refiero. Hay ejercicios en los que el sentido es lógico verlos de acuerdo al dispositivo que tenga en el ejercicio. Eso por un lado, que las ecuaciones se tienen que aplicar en la dirección que va el fluido. Otra consideración importante es que ambas presiones tienen que ser iguales. Me explico. Si la presión en el punto 1 es una presión absoluta, la presión en el punto 2 también tiene que ser absoluta. Ahora, si la presión en uno de los puntos es una presión manométrica, en el otro punto también tiene que ser presión manométrica. Las ecuaciones no funcionan teniendo las presiones diferentes, una absoluta y la otra manométrica, no. Las ecuaciones no funcionan así. Entonces, es otra característica que tienen que tener cuidado con respecto a las presiones. La otra, que es también bastante importante, es que en las tuberías nosotros lo que tenemos son caídas de presión, no tenemos diferencias de presión. ¿Qué significa una caída? Que ahí hay una pérdida de energía y es lo que realmente sucede en los sistemas de tubería. No hay ninguna superficie totalmente lisa, eso es totalmente falso. Ni las tuberías de vidrio, que uno dice, bueno, no hay fricción, ni las tuberías de plástico. Sus coeficientes de fricción son bastante pequeños que a la hora de trabajar con ellas, decimos que vale 0, es otra cosa, pero realmente ellos no tienen un coeficiente de fricción igual a 0. Entonces, en todas las tuberías vamos a tener caídas de presión. Significa que si van a despejar las presiones, esa presión siempre tienen que hacer la diferencia entre la presión de entrada menos la presión de la salida. Siempre. Lo contrario no existe. Diferencia de presiones en las tuberías no existe. Lo que existe son caídas, que significa que deben de restar la presión de la entrada menos la presión de la salida. Entonces, esas tres características son suficientes como para empezar a ver cómo funciona la ecuación de Bernoulli. Por supuesto, aquí está la nomenclatura. Estos son presiones, velocidades, elevaciones y esto es peso específico. La ecuación de Bernoulli también la pueden conseguir en los textos. En vez de aquí peso específico, consiguen densidad. Entonces, para que si consiguen esa ecuación, no crean que es que esta está mal. Esta porque ya se me hace fácil trabajar con ella. Lo que tiene que ver con la ecuación de la energía, pues la ecuación de la energía involucra lo que es calor y lo que es trabajo. En sí, ella, y aparte de eso, pues por supuesto involucra todo lo que tiene que ver con la tubería, con lo que son pérdidas y accesorios. Nosotros no vamos a tomar la ecuación de la energía considerando lo que es calor y trabajo, no. Nosotros la vamos a considerar de la forma que se les estoy presentando. Como les dije, aquí tenemos lo que es presiones, energía de flujo, se le llama la presión, energía cinética y energía potencial. Pero le vamos a agregar ahora una bomba, le vamos a agregar una turbina y le vamos a agregar unas pérdidas. La forma de utilizarla es la misma.
En los sistemas no vamos a conseguir al mismo tiempo una bomba y una turbina. No, o tenemos una o tenemos la otra, pero las dos al mismo tiempo no las vamos a conseguir. Nuevamente, los Z depende del nivel de referencia que ustedes van a seleccionar. Las velocidades depende del cálculo del caudal o ecuación de continuidad. Y las presiones, pues, depende de si ustedes conocen o le piden la presión. Particularmente, insisto, que se paren en esos puntos. Por ejemplo, digamos que se les da un tanque cerrado y en el tanque, en la parte superior, se les da un manómetro. Pues yo me voy a parar justo en todo el borde o en toda la superficie de ese fluido, porque el manómetro me está marcando la presión que tiene el fluido dentro del tanque. Entonces, es un valor ya conocido y por lo tanto no lo voy a desperdiciar. Otros ejercicios que son muy comunes cuando tenemos tanques abiertos, pues si está abierto significa que la presión que está en ese tanque es la de la presión atmosférica. Entonces es un valor conocido. A eso es lo que yo me refiero cuando les digo que se paren en aquellos puntos donde ustedes conozcan o le pidan la presión. De todas formas, con los ejercicios esto se va a aclarar un poquito mejor. En cuanto a cada uno de los términos, miren, tenemos la primera que es la energía útil de la bomba. Ahí dice carga útil entregada al fluido por la bomba. La bomba lo que hace es que ella le entrega al fluido cierta energía para que ese fluido pues podamos sacarle o podamos utilizarlo en algo. Las bombas tienen dos tipos de potencia. Tienen potencia mecánica y tienen potencia útil. En los enunciados no se les dice calcule la potencia útil o calcule la potencia mecánica. No, eso no se les dice. En los enunciados simplemente les dice calcule la potencia de la bomba. ¿Cuándo van a calcular la potencia mecánica? Cuando en los ejercicios se les dé el rendimiento de la bomba. Si no se les da el rendimiento de la bomba, entonces lo que van a calcular es una potencia mecánica. Esta que tenemos aquí como W es precisamente la potencia útil de la bomba. Y esta que tenemos acá sin ninguna otra letrica, esta es la potencia mecánica. Este es el rendimiento, flujo másico y la gravedad. La ecuación de flujo másico también se la facilité en la primera parte del programa del semestre. Entonces, para que por favor busquen este valor. Eso sería en cuanto a la energía útil de la bomba. La forma de calcularla la tenemos en la ecuación de la primera ley, en la ecuación de la energía, perdón. Por lo general utilizamos la ecuación de la energía para calcular esa energía útil de la bomba y teniendo la energía útil de la bomba podamos calcular entonces la potencia. Por lo general ese es el mecanismo, o si no se les da la potencia para que ustedes calculen la energía útil de la bomba. Lo mismo tenemos aquí con la turbina, pero la turbina tiene una E, es decir, que la turbina le extrae energía al fluido. Esa energía es la que se convierte a través de ejes rotatorios y esa cuestión, se convierte para que trabajen los generadores. Y trabajando los generadores, pues tenemos entonces luz eléctrica, ¿no? Entonces, esa es la función de la turbina, extraerle energía al fluido. Igual que la bomba, tiene dos tipos de potencia, una potencia mecánica y una potencia de extracción. Si se les da el rendimiento, la potencia que se les pide es la potencia mecánica. Si no se les da el rendimiento, la potencia que se les pide es una potencia de extracción del fluido. Tenemos el otro término que son las pérdidas. Tenemos pérdidas mayores y lo que son pérdidas menores. Las pérdidas mayores también se llaman pérdida irreversible de carga entre 1 y 2, porque estoy aplicando la ecuación entre 1 y 2, es por eso, ¿no? Ella es debido más que todo a lo que tiene que ver con el material de la tubería. En los ejercicios se les dice un sistema de tuberías de acero inoxidable, de hierro galvanizado, de acero comercial, etc. Cada vez que a ustedes se les dé el material de la tubería, significa que ese sistema tiene pérdidas mayores. Para calcularla, tenemos entonces esta ecuación. Dice que es el coeficiente, el factor de fricción de Darcy, longitud, diámetro interno, velocidad promedio y 2 veces la gravedad. Este F, que es el factor de fricción de Darcy,
Para que ustedes lo puedan calcular, primero tienen que saber qué tipo de fluido es, si es flujo laminar o si es flujo turbulento. Para poder saber si es flujo laminar o flujo turbulento, deben de conocer entonces primero al señor Reino. Hay que calcular el Reino. Más adelante les coloqué la ecuación. Esta L es la longitud de la tubería. Los ejercicios ustedes deciden de dónde a dónde lo quieren evaluar. No necesariamente tiene que ser todo el dibujo que uno les facilite. No, hay tramos en los que sencillamente ustedes a lo que analizan el ejercicio se dan cuenta que si trabajan solamente en un tramo específico pueden calcular muchas cosas. Entonces, de acuerdo al tramo que usted decida utilizar, es esa longitud de la tubería. En los ejercicios a veces se les dan distancias horizontales y distancias verticales. Entonces, cuando eso sucede es porque tienen que ir sumando todas las distancias de donde decidieron evaluar. Cada ejercicio es totalmente diferente, pero lo que es común es la teoría. Ustedes seleccionan el tramo donde quieren trabajar y a ese tramo es lo que ustedes le van a colocar la longitud, le calculan las pérdidas, lo que necesitan. Esto de diámetro interno, más adelante, de todas formas ustedes ya tienen las tablas, significa lo siguiente. En los ejercicios a ustedes se les da un diámetro nominal. Ese diámetro nominal es con el que uno va a la ferretería y pide el tubo, pero ese no es el diámetro por donde está pasando el fluido. El fluido está pasando internamente. Entonces, por esa razón, es que necesitamos este diámetro interno. Más adelante, ahí está la tablita. De esta forma vamos a salir de aquí para que vean la tablita una vez. Ok. Tenemos esta tabla. Y esta es la que yo les digo, donde se les da diámetros nominales. Y esto es lo que ustedes van a la ferretería y lo piden. Y este es el diámetro interno. Solamente vamos a trabajar con los diámetros de cédula 40. Así que indiferentemente se les especifique en el ejercicio si es cédula 40 o cédula 80, ustedes solamente van a trabajar con los de cédula 40. Ese diámetro interno está en pulgadas, está en pie y está en milímetros. Entonces, según el enunciado, las unidades que tenga, pues directamente van a utilizar o van a leer aquí el diámetro interno. Entonces, estas ecuaciones, acá, donde dice diámetro interno, es precisamente el de la tabla, no es el diámetro nominal. Tampoco es que voy a convertir, no. Dice, si la tabla le está dando los valores en pie, en pulgada o en milímetros, es porque ese es el valor que va a utilizar. Obvio que los de milímetros, eso sí va a tener que pasarlos a metros. No tengo, la tabla no les facilita diámetros en metros, sino solamente en milímetros. Y solamente vamos a trabajar con tuberías de cédula 40. Esto de velocidad promedio que tiene la ecuación significa que esa es la velocidad que ustedes calculan cuando usan la ecuación de caudal. Velocidad promedio se coloca por cuestiones de nomenclatura, pero esta velocidad es la velocidad que ustedes calculan cuando utilizan la ecuación de caudal. Es decir, es una sola, no son varias, es una solita. El factor de Darcy, como les dije, depende del número de reinos. Veamos lo siguiente. Para número de reinos, y también en el video que les di, y también deben de completar la teoría, tenemos varias situaciones. Podemos tener un reino menor o igual a 2300, podemos tener un rango entre 2300 y 4000, y podemos tener mayores de 4000. Entonces, las condiciones son: si mi reino, a lo que ustedes calculen el reino, dice densidad, velocidad promedio, diámetro interno, viscosidad absoluta o viscosidad cinemática, cualquiera de las dos ecuaciones les va a dar el mismo número de reino. Nuevamente, estas condiciones o propiedades del material, ustedes la tienen en su tabla, la primera que yo les facilité cuando comenzamos el curso, de ahí es donde van a tomar estos valores de densidad y viscosidad absoluta o viscosidad dinámica. Calculan el reino. Si ese reino le da menor o igual a 2300, estamos como flujo laminar.
¿Qué significa un flujo laminar? Que es un flujo totalmente tranquilo. Ahí no vamos a tener pérdidas de nada. Es fácil calcular la velocidad. Como él lo dice, laminar, totalmente tranquilo. Si le da flujo laminar, ese coeficiente de Darcy lo van a calcular con esta ecuación. 64 entre el número de Reynolds para flujo laminar. Ahora, si les da flujo turbulento, es decir, un número mayor a 4000, este coeficiente de fricción lo van a calcular utilizando el diagrama de Moody. Ese diagrama de Moody, ¿cuál es? Este que tenemos acá. Este diagrama de Moody a ustedes les está involucrando o les está diciendo que el factor de fricción de Darcy, el F, es función de la rugosidad relativa y del número de Reynolds. El Reynolds son todas las líneas que son totalmente verticales, o sea que pueden colocar una reglita para que puedan estar claros cuál es el Reynolds que necesito. Este Reynolds se lee de izquierda a derecha, me explico. Acá tenemos 10 a la 5, que sería 1 por 10 a la 5. Tenemos un 2, 10 a la 5, 2 por 10 a la 5. Aquí tengo un 10 a la 6, 1 por 10 a la 6. Es decir, que se lee de izquierda a derecha el número de Reynolds. Esta rugosidad relativa, la ecuación le dice que la rugosidad relativa va a ser igual a la rugosidad absoluta entre el diámetro interno. El diámetro interno ya ustedes lo conocen y la rugosidad absoluta la van a leer de esta tabla. Donde está el diagrama hay una tablita de diferentes rugosidades absolutas. Está en pie y está en milímetros. De acuerdo al material, de acá van a leer entonces el valor de la rugosidad absoluta. Entonces la división entre la rugosidad absoluta y el diámetro interno le va a dar el valor de la rugosidad relativa. Estas curvas, ¿cómo las leen? Deben de seguir la trayectoria, no es una línea horizontal, no. Tienen que seguir la trayectoria de la curva. Hay valores, por supuesto, que no aparecen. Por ejemplo, si les da en el ejercicio el resultado les da 0,003, no la tienen. Tienen es el 2 y tienen es el 4. Entonces acá, pues van a tener que tener toda la paciencia del mundo para poder ubicar esa curva nueva. O se van con la curva de abajo y donde les quede el número, ya saben que en la mitad aproximadamente está la número de 3. El F, ¿cómo lo leen? Cuando ustedes intersecten el número de Reynolds, que es vertical, con la rugosidad relativa, que es una curva, ese punto donde se intersecten ambas curvas en forma horizontal van a leer ese factor de fricción de Darcy. Entonces, acá van a tener son valores aproximados, no van a tener valores exactos. La única forma para que aquí en el diagrama les dé un valor exacto es de que coincida el F en una línea exactamente. De resto, entonces decir que todos van a tener el mismo coeficiente de Darcy está como un poquito complicado, porque no lo van a tener. El margen de error para el coeficiente de fricción es mínimo, me explico. Digamos que la respuesta era F igual a 0,0183. Esa es la respuesta. Un estudiante vino y no tuvo paciencia y colocó F igual a 0,018. Otro sí vino, tuvo paciencia y colocó, bueno, yo creo que es 0,0184. Bueno, el 18.4 está válido y el 18 purito está descartado. Entonces, tienen que tener mucha paciencia cuando vayan a leer aquí este factor de fricción. Yo les recomiendo de que no solamente que descarguen la imagen, sino que amplíenla para que no se les vayan a confundir tantas las líneas de rugosidad relativa y no tengan tantos problemas. Entonces, si el flujo les da turbulento, pues el factor de fricción de Darcy lo vamos a leer de este diagrama. Con eso completaríamos lo que son las pérdidas mayores. Para las pérdidas menores, la ecuación dice que es la sumatoria de todos los casueles. Velocidad promedio, 2 veces la gravedad. Estos casueles son accesorios que tiene la tubería.
Y esos valores, ¿de dónde los van a leer? Ok, tenemos 3 tablas para eso. Estas tablas son de Exchanger por si las quieren descargar más nítidas, ¿no? Entonces tenemos entradas, hay 3 posibles entradas, 3 modos. Dice que unas son redondeadas, otras son reentrantes. Tenemos salidas, tenemos expansiones, tenemos codos, ya sean de 90, tenemos acá diferentes tipos de válvulas, válvulas de compuerta totalmente abierta, válvula de charnela, etc. Y tenemos otra tabla de accesorios. Para poder utilizar esta última tabla necesitan entrar con el diámetro nominal. Yo en los ejercicios exactamente les coloco el nombre tal cual aparece acá, por lo menos. Lo que tiene que ver con los codos, este dice solamente codo estándar a 90. En cambio, esto dice codos suaves de 90, embridados o roscados. Entonces, yo sí me tomo la molestia de exactamente especificarle cuál es el accesorio que quiero para que ustedes simplemente lean el casuel. Y de nuevo, tanto los accesorios como lo que es la longitud de la tubería, exactamente deben de colocar aquellos que están dentro de los márgenes que ustedes decidieron estudiar. Si no están en esos puntos que ustedes decidieron estudiar, esos accesorios no tienen por qué entrar para la sumatoria de las pérdidas menores. Y por supuesto les facilita aquí otras ecuaciones de eficiencia, porque hay ejercicios donde se les pide de repente la eficiencia de la bomba motor, del turbo y esa cuestión, y aquí están las ecuaciones. Y con eso, señores, tenemos listo la teoría del tercer parcial. Mire, esto ya se me va a cortar. Pregunto, ¿me vuelvo a conectar de una vez o no?